Hola amigos, bienvenidos a este canal de la Hispanidad. Hoy quiero hablar de algo que me encanta y que es muy característico de México, que es su tradición en la inmensa panadería que existe, es decir, la panadería tradicional de México. Así que hoy voy a hacer un recuento de un pan por cada estado, es decir, 32 panes. Vamos a empezar primero con el de Aguascalientes, los chamucos. Este pan es originario de Calvillo, es una completa delicia. Aunque se asemeja a una galleta, su orilla crujiente y su centro quebradizo lo vuelven una pieza completamente única. En tu visita a Aguascalientes no dudes en buscarlo en cualquiera de las panaderías. Y pues ¡viva Aguascalientes! Los molocanes, nombre con el que se conocía a un grupo de migrantes rusos, se instalaron en el Valle de Guadalupe a inicios del siglo XX. Aunque al paso del tiempo la mayoría de estos migrantes abandonaron las tierras baja californianas, una porción de ellos permaneció en el nuevo territorio, transmitiendo su cultura y gastronomía. Varios de sus panes tradicionales los continúan elaborando la familia Samarín, entre los que destacan piroshki, pequeñas empanadas fritas rellenas de diversos guisos. Baja California Sur, chimangos. Estos pequeños rombos o rectángulos de masa fritos son una de las golosinas más populares de Baja California Sur. Por lo general, se espolvorean con canela y azúcar y se acompañan con café de talega. Se elaboran de manera casera en los ranchos del desierto peninsular, pero también se pueden comprar en los mercados de La Paz. Campeche, pan de pichón. El pueblo de Pomuch es conocido en el estado de Campeche por su calidad y variedad. El pan de pichón, elaborado por los locales, es un pan francés relleno de jamón, queso amarillo y chiles jalapeños. Una leyenda cuenta que su nombre lo recibió cuando un pichón cayó en la mesa de trabajo donde se elaboraba la masa. Ciudad de México, churros. Fue en la Ciudad de México donde nació la mayor parte de la panadería tradicional nacional. Y entre toda esta oferta, quizás no haya otro pan más icónico y representativo de la capital como los churros. Aunque su origen es español, estas largas piezas de masa fritas, que por lo general se espolvorean de azúcar y en ocasiones se rellenan, se venden en cualquier parte de la urbe. En puestos callejeros, en tiendas de barrio, en canastas de vendedores ambulantes o en tiendas denominadas churrerías, de las cuales una de las más famosas es la del Moro. A mí particularmente los churros rellenos de cajeta, Nutella o chocolate son mis favoritos. Chiapas, turuletes. Aunque los habitantes de Tonalá aseguran que fue en su comunidad donde se originaron los turuletes, lo cierto es que en la actualidad es un dulce muy popular en todo el estado. Existen múltiples maneras de hacerlo y para su confección se emplean varios ingredientes, entre los que destacan maíz, carbonato, manteca, huevo, azúcar, miel y piloncillo, que en conjunto dan un resultado, una deliciosa y dulce galleta. Chihuahua, ralladas. Se dice que estos esponjosos y dulces panes chihuahuenses son tan deliciosos que incluso el revolucionario Pancho Villa los probó durante su paso por Parral, ciudad de donde son originarios. Las dos masas de las que se componen tienen distintos ingredientes. La base está hecha con masa leudada, que se colorea con piloncillo, y la raya, que es la que le da el nombre a la preparación, es de harina y agua. Coahuila, pan de pulque. Este pan es ejemplo perfecto del mestizaje entre la cultura española y la tlaxcalteca, ya que une dos ingredientes tan distintos, el pulque y el trigo, para transformarlos en una delicia que recibe variados nombres y presentaciones como las empanadas de nuez, la semita, el bollo, el mollete o la chorreada. Aunque en la actualidad el pueblo de Ramos Arizpe es el que más fama ha recibido por su producción de pan de pulque, su origen indiscutiblemente se dio en la ciudad de Saltillo, lugar en el que se asentó la población tlaxcalteca, que trajo de sus tierras la tradición pulquera. Colima, picón. La ciudad de Comala ofrece en sus panaderías esta pieza llamada picón. Sin embargo, existen otras versiones que reciben diversos nombres como volcán o bonete, aunque su preparación sea casi idéntica. El pan es un esponjoso y suave bollo que se cubre con una cubierta de manteca, azúcar y harina, que es lo que le da su presentación característica. Aunque su similitud con las conchas es innegable, el picón tiene un sabor único. Durango, pan de piloncillo. En los pueblos del desierto duranguense como Mapimí,
bermejillo o dinamita, se puede degustar este delicioso pan de color café oscuro, hecho con masa de trigo que se mezcla con miel de piloncillo para adquirir su textura firme y su peculiar dulzor. En ocasiones, incluso se dejan trozos de piloncillo enteros. El pedazo de papel estraza, que siempre tiene como base, es su distintivo, así que si alguna vez llegas a verlos en las panaderías del norte de Durango, no dudes en probarlo. Estado de México, bolillo de El Oro. ¿Qué tiene de especial un bolillo? Bueno, el pueblo de El Oro, al oeste del Estado de México, presume de una receta única que le otorga a sus panes una corteza crujiente, una masa suave y esponjosa y un migajón de buen sabor, una versión bastante similar a la del virote jalisciense. Los habitantes del pueblo saben que deben estar atentos a que los camiones de las panaderías lleguen a las tiendas con los bolillos recién horneados, ya que se terminan en cuestión de segundos. Claro que también puede probarlos con infinidad de rellenos en las tradicionales tortas que se preparan en el centro del pueblo. Guanajuato, quesadillas. Que su nombre popular no los engañe, las quesadillas guanajuatenses se preparan en los poblados cercanos de Salamanca y Cortázar. Son un platillo totalmente distinto al que se pudieran imaginar. Estas quesadillas son unos panes planos, circulares y con orilla. En el centro se les coloca atole, que se deja en el fuego hasta que toma una consistencia bastante espesa. Se espolvorea con queso fresco y azúcar y se cocinan en hornos de piedra. Estos panes son uno de los desayunos más tradicionales del Bajío guanajuatense y se acompañan con atole blanco o café. Guerrero, empanochadas. Hacia la costa chica de Guerrero se encuentra un pan que en su nombre lleva su principal ingrediente, las empanochadas, que se confeccionan con harina, levadura, manteca, huevos, carbonato y por supuesto panocha, o también conocido como piloncillo. Dado a que igual lleva carbonato, también se le llega a conocer como pan de carbonato. Antes de meterse al horno, a las empanochadas se les cubre con una mezcla llamada tapo, elaborada con manteca, harina y azúcar que le da una especie de cobertura crujiente. Al final se pueden partir en cuadros o rombos y se disfrutan con café. Hidalgo, pastes. Hablar de la historia de los pastes es hablar de la historia minera de Hidalgo y del pueblo del Real del Monte. Su nombre original en inglés era pastry, pero cuando las empresas mineras inglesas comenzaron a explotar las tierras hidalguenses y trajeron nuevos empleados junto con sus tradiciones europeas, este pan fue adoptado por los habitantes del Real, quienes deformaron su nombre hasta volverlo en paste, que es como se le conoce actualmente. Para quien no sepa qué es un paste, básicamente se trata de una suave empanada que se rellena con infinidad de guisos. No obstante, el más tradicional es el llamado minero, que se compone de carne molida y papa y que según la tradición era el que los mineros comían durante sus horas de trabajo. Jalisco, virote. Este pan es elemento fundamental de otro ícono de la gastronomía mexicana, la torta ahogada. El origen de su nombre se les atribuye a unos panaderos franceses de apellido Virot, quienes fueron los creadores de la receta y que posteriormente la compartieron. Lo duro de su corteza es su principal característica, por lo mismo no se deshace cuando se baña o sumerge en salsas, y se dice popularmente que solo en el ambiente de Jalisco se puede hornear un buen virote. Su presentación varía, pero por lo general es más largo que el resto de los panes, ya que en promedio mide 15 centímetros. Existen 3 tipos de virotes: el fleima, que es de sabor neutro y un poco más suave, el salado, que tiene la corteza más dura, y el dulce, al que se le añade azúcar. Michoacán, aguacata. La palabra aguacata puede referir a 2 comidas totalmente distintas: un tamal tradicional purépecha o un pan bastante popular en la zona de Uruapan. De este último se sabe que es un pan al que se le incorpora piloncillo a la masa para que adquiera su peculiar color. Dado que su sabor es neutro, se suele rellenar con diversos dulces como ates, calabaza en tacha, dulce de chilacayote o diversas mermeladas. Morelos, pan de petate. El pueblo de Axochiapan se inunda con los aromas del pan de petate entre el 8 y el 28 de enero, ya que en esos días se llevan a cabo las festividades en honor a San Pablo Apóstol. La tradición dicta que en las mayordomías se debe consumir estos panes acompañados de chocolate caliente. Este antiguo pan, con un origen que se pierde en los inicios de la Revolución, toma su nombre debido a que al salir del horno se deja enfriar sobre petates.
Más que un solo tipo de pan, se trata de una variedad de panes, ya que existen los salados, los dulces y los colorados. Nayarit, torta de cielo. A finales del siglo XIX hubo una migración de alemanes que se asentaron en Tepic e instalaron el primer banco de la ciudad. Alrededor de 1930, estos europeos regresaron a su país natal llevándose el dinero acumulado en su institución. La leyenda cuenta que lo transportaban dentro de latas de miel para no generar sospechas, pero dejando la receta de la torta de cielo. Este pan, o más bien conjunto de panes, se trata de varias galletas superpuestas con mermelada de chabacano entre cada capa. Se prepara especialmente para la Navidad nayarita. Nuevo León, turcos. La gastronomía neolonesa presume de tener una amplia oferta de panes entre los que se destacan los turcos. Se cree que estas pequeñas empanadas rellenas de picadillo dulce reciben su nombre porque en un inicio eran de forma circular, lo que asemejaba a un sombrero turco, aunque existe otra teoría que asegura que su forma semicircular tiene parecido con la media luna que aparece en la bandera turca. Sea cual sea la verdadera razón de su nombre, estos panes son una delicia que se pueden encontrar en las panaderías, dulcerías e incluso casas de los poblados aledaños a Monterrey, siendo el pueblo de Santiago el que más fama recibe por sus turcos. Oaxaca, empanadillas de lechecilla. Antiguamente estas empanadas, elaboradas con una masa enrollada especial que asemeja al hojaldre, se frecuentaban para los festejos del Corpus Christi, razón por la que también se conocían como empanadas de Corpus. A los oaxaqueños les gustaron tanto que en la actualidad se pueden encontrar todos los días en los mercados y dulcerías de la ciudad. Su relleno por excelencia es lechecita, manera en que se nombra a la crema pastelera en el estado. Puebla, molletes. ¿Sabías que existe un pan con el que se suelen acompañar los chiles en nogada? Pues cierto, se trata de los molletes poblanos. Este curioso y muy elaborado pan es un bollo dulce que se rellena de crema pastelera de coco y se cubre con una pasta dulce de pepita. Aunque sea una delicia poblana, no es tan fácil encontrarlos, pero con un poco de suerte se pueden degustar entre junio y octubre en alguna de las dulcerías ubicadas en la célebre Calle de los Dulces. La receta aún permanece celosamente guardada por los dulceros de la ciudad y solo ellos conocen los secretos de su preparación. Ya que los chiles en nogada también son de la misma temporada, es común que los poblanos sirvan en la mesa ambas preparaciones y engalanen a sus comensales con estas delicias durante las fechas septembrinas. Querétaro, pan de pezuña. Las fiestas de El Pueblito, en el estado de Querétaro, es uno de los más grandes eventos que reúne gente proveniente de todo México. Una de las tradiciones de estos festejos es la de El Paseo del Buey, en el que se viste a un buey con flores y alimentos y luego se pasea por las calles de la zona al tronar de los cohetes para finalmente ser sacrificado y guisado en un caldo al día siguiente. El buey es un icono tan importante de estas fiestas que incluso un pan se prepara en su honor, el pan de pezuña. Este pan de agua está hecho en una masa simple de trigo, agua, huevo y levadura, pero lo que le da su toque especial es que se amasa en forma de la pezuña del buey y es el acompañante predilecto para el caldo de buey. Aunque algunas panaderías del pueblito lo venden todo el año, son en los meses de enero y febrero cuando se pueden encontrar, ya que es cuando se llevan a cabo los festejos. Quintana Roo, queques. La cocina de México está llena de influencias de otras culturas y países, y la gastronomía de Chetumal no es la excepción. Los queques, o también llamados Johnny Cakes, son un pan plano representativo de la cocina beliceña que se prepara con harina, mantequilla y leche, en ocasiones de coco. Por la proximidad que tiene este país con Chetumal, los queques se adoptaron en la gastronomía local y hoy en día son un imperdible que se venden en locales o camiones alrededor de la ciudad. La versión clásica de los queques quintanarroenses van rellenos de jamón, claveteado y queso de bola, producto tan utilizado en la cocina yucateca. San Luis Potosí, campechanas. Las campechanas son un pan crujiente clásico de la panadería mexicana y es conocido en prácticamente todo el país. Sin embargo, existe una versión única que se prepara en el pueblo de Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí. A diferencia de las campechanas convencionales que tienen forma rectangular, las potosinas tienen forma de óvalo alargado con un hoyo en el medio. Aunque su sabor es similar, esta versión es mucho más crujiente y quebradiza ya que se elabora con una masa similar al hojaldre.
Sinaloa, pan de mujer. ¡Qué creatividad y picardía tienen los mexicanos! Y eso se demuestra incluso en los nombres de algunos de sus platillos, como el pan de mujer, ya que según el dicho popular su nombre lo recibe porque la masa no tiene huevos, pero sí panocha, que es la manera en la que se llama el piloncillo en algunas partes de México. Aunque los sinaloenses no se deciden cuál es el origen de este pan, la mayoría asegura que fue en Guasave donde se creó. Sonora, coricos. La palabra corico deriva del término caíta, o conjunto de pueblos que habitan el sur de Sonora y norte de Sinaloa, coricochi, que en la actualidad hace referencia a unas pequeñas galletas hechas de harina de maíz y pinole, manteca, huevo, azúcar, canela y sal. Su creación se la debate en los estados de Sinaloa y Sonora, en donde también se conocen como tacuarines. Actualmente son una golosina muy popular e incluso se reparten en fiestas y bodas a manera de agradecimiento. Tabasco, panetela. La panetela es un bizcocho elaborado con huevo, harina y ralladura de naranja. El municipio de Emiliano Zapata es el que distingue por su larga tradición de paneteleros, quienes admiten que la receta deriva a su vez de una francesa. Es tanta la fama que este esponjoso pan tiene en Tabasco que cada año se organiza el Festival de la Panetela, enfocado en la difusión de esta delicia. Tamaulipas, pemoles. Los pemoles son unas pequeñas galletas elaboradas con harina de maíz, manteca, huevo, azúcar y canela, que son comunes en toda la Huasteca, pero con especial apego en la parte que colinda entre Veracruz y Tamaulipas. Los tamaulipecos aseguran que fue en su estado en donde fueron creadas, y en la actualidad es común que se vendan enrolladas en cuadros de papel china y bolsas de plástico. Tlaxcala, pan de fiesta. Aunque la base de la masa es harina de trigo, levadura, leche, huevo, mantequilla, nata y o esencia de nuez, su sabor es inconfundible, al igual que su presentación, ya que por lo general miden alrededor de 30 centímetros de largo, se espolvorean con ajonjolí y en ocasiones se decoran con crema pastelera, con la que incluso se le escriben frases o dedicatorias y poseen un dorado oscuro. Es claro que su origen es tlaxcalteca, pero la disputa de si fueron creados en San Juan Huaxinco o San Juan Totolac ha perdurado por muchas generaciones y se mantiene hasta la fecha. Es por ello que, para no errarle, mucha gente también lo nombra como pan de San Juan. Veracruz, bolobán. El origen de bol au vent se le atribuye al pastelero francés Marie-Antoine Carême, quien popularizó rápidamente la receta entre la aristocracia para luego ser transmitida al resto de la población. Durante la ocupación francesa del puerto de Veracruz, en tiempos del presidente Benito Juárez, los curiosos jarochos se acercaban a los invasores para entablar pláticas y compartir información. Entre una de estas conversaciones, la receta francesa del vol au vent pasó a oídos mexicanos, quienes lo interpretaron simplemente como vol au vent y rápidamente comenzaron a prepararlo para sus familias. Actualmente los bolovanes veracruzanos ya tienen carta de naturalidad y disfrutan mucho de aquel origen francés. Pues ahora son unos cuadros de hojaldre similares a una empanada que se rellenan de frijoles, papa con chorizo, jaiba, jamón, etc. Yucatán, bolitas de queso. Estos panecitos, elaborados con pasta de hojaldre, rellenos de queso crema y espolvoreados con azúcar, se han vuelto una tradición culinaria yucateca desde que en 1992 fueron creadas por un grupo de pasteleros que buscaban elaborar novedades para el gusto de los peninsulares. Actualmente se pueden encontrar en prácticamente todas las panaderías de la ciudad, pero sin duda las que se elaboran en Tere Casola son las de mayor fama. Zacatecas, condoches. Con canasta en mano o en puestos dedicados a su elaboración, los condoches son uno de los platillos más representativos de Zacatecas que, por desgracia, poco a poco comienza a desaparecer. Si bien es un pan que llegó a ser conocido en todo el estado, actualmente es más común encontrarlo en los pueblos y rancherías. Pero, ¿qué es un condoche? Bueno, es difícil definir un solo tipo de condoche ya que existen de varios tipos, salado, dulce, relleno, etc. Pero a grandes rasgos se puede decir que se trata de masa de maíz mezclada con manteca y algún producto lácteo como jocoque, queso, requesón, cuajada o yogur, al que se le adicionan especias como canela y, dependiendo del gusto, sal o azúcar. En algunas ocasiones se rellenan de guisos, aunque este tipo de condoches se conocen más como gorditas de horno. Y aquí acaba nuestro recorrido por la extensa panadería mexicana. Aunque fue solamente una breve parte de ella, es muy representativo de cada estado.
Dime cuál pan es tu favorito.